buenas noches a todos. Por favor, los que puedan mantener su cámara encendida, les agradecería muchísimo para que disfruten aún mucho más esta ponencia que tenemos preparado hoy para ustedes. Tenemos por acá ya la presencia de nuestro ponente, el doctor José Luis Ortega Sáenz. Buenas noches, doctor. ¿Ya está por acá? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias y qué tal a todos también. Un saludo a todos en Muchas sus casas. gracias, doctor, por estar acá. Hombre, Pues un placer. bueno, vamos a dar el espacio al doctor José Luis. Él nos trae un tema el día de hoy que se titula Neurofisiología y su papel en el diagnóstico multidisciplinario, un tema muy interesante hoy en día. Eh, pues el doctor nos va a compartir un poquito de su amplia experiencia en el tema, ya que él es especialista neurobiólogo, psicofisiólogo, experto en neurociencia del comportamiento, así como también cuenta con una amplia experiencia en la neurobiología clínica y lo que es la neuromodulación. Y pues, doctor, sin más que agregar, le dejo el espacio para que iniciemos y pues aprovechen todos el tiempo que tenemos. La ponencia es de 40 minutos. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas que está atendida por el especialista. Así que en el transcurso de la ponencia, pues vayan haciendo sus anotaciones para que al final podamos desahogar todas las dudas. Adelante, doctor, y espero que disfruten mucho este espacio de ponencias. Muchas gracias, Ale, de nuevo. Bueno, pues antes que nada, déjame cerrar acá. Me parece que todavía están entrando aquí en la sala. Listo. Bueno, antes que nada, saludar a todos. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Una felicitación por estar aquí. Pues bueno, construyéndose en su educación continua como profesionales, como personas. Y bueno, antes que nada, sí me gustaría saber si me pueden ir poniendo en el chat mientras vamos admitiendo a las demás personas que se están integrando, que me puedan poner su formación. Eso sería importante, es importante más que nada para saber qué tan técnico puedo llegar a ser o no serlo en este sentido. Y bueno, también ver básicamente cuál es la formación de todas las personas que están conectados. Y si gustan, pues bueno, pueden poner ahí su nombre y su formación. No sé qué sean, si son médicos, si son biólogos, más en esta parte. Y bueno, pues esperemos les sea de provecho esta pequeña ponencia que voy a dar. Entonces, bueno, voy a compartir en lo que ustedes me van platicando, qué estudiaron, qué están estudiando. Y bueno, con base en eso, empezar a platicarles un poquito acerca de lo que hacemos y de la importancia en este sentido de la neurofisiología. Ahí, bueno, no sé si ya se ve. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, gracias. Ah, perfecto, muchas gracias. Sonia, ¿verdad? Ok, Jorge es especialista Sí, en neurociencias. Muy bien. Aida, médico pediatra, neonatóloga. Muy bien. Biólogas, súper. Diana, perfecto, muchas gracias. Y bueno, me imagino que casi todos son del área de la ciencia de la área 2, ciencias de la salud. Sonia, psicóloga, fisioterapeuta, Estefanía, psicóloga, muchos psicólogos también. Perfecto. Bien, bueno, y bueno, en lo que vamos leyendo, el título de esta ponencia es Neurofisiología y su implicación en la práctica clínica del sistema nervioso. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de hincapié justo en cómo se estudia el sistema nervioso al día de hoy a través y con base en algunas epistemologías pues nuevas, por así decirlo, como lo es la neurociencia. Voy a poner de este lado. Y bueno, con base en eso entonces,
Mm, Vamos a ponerlo aquí. Jalamos este. Perfecto. Ok, Marlene, psicólogos, muchos psicólogos, como casi siempre. eh, y bueno, por ahí hay un médico pediatra, neonatóloga. Y si me pueden ir apoyando, admitiendo a las personas que están entrando, me ayudarían mucho para ya no distraerme. Bien, bueno, el título es Neurofisiología y su implicación en la práctica clínica del sistema nervioso central. Y bueno, me gustaría empezar con esta pequeña cita que me encanta, que dice, los hombres deben saber que de ningún otro lugar, sino del cerebro, proceden las alegrías, los placeres, la risa y las diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que son lo viciado y lo justo, lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y lo amargo. Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos delirantes y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano. Por todo ello, soy de la opinión que del cerebro ejerce la mayor parte sobre el ser humano. Y bueno, esto es una cita de Hipócrates que ya desde ese entonces le venía dando peso a este órgano que me encanta y que tengo casi 20 años ya estudiándolo, y que bueno, básicamente en promedio el cerebro humano tiene alrededor de 86 billones de neuronas y 85 billones de células gliales, que son las células que soportan o que le dan pues soporte a las neuronas, que son otro tipo de células cerebrales. Entonces, bueno, básicamente en razón es 1 a 1. Y bueno, estas células también están implicadas en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información que nosotros recibimos del medio externo. Dentro de esa parte, el cerebro humano contiene entonces alrededor de 200 billones de conexiones. Imagínense hoy en día que ahorita todas las conexiones que se están gestando en el mundo a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y bueno, ese intercambio de información que está habiendo entre humanos en todo el mundo, es muy similar al que nosotros estamos teniendo en ese órgano que ahorita tenemos, ¿no? Entre estas dos orejas. Entonces, imagínense, es un órgano que genera y procesa información de una manera abismal y que en ese sentido también requiere mucha energía. Esa energía proviene principalmente de la tasa metabólica. El cerebro es un órgano que casi consume el 20% de la tasa metabólica. Entonces, bueno, imagínense, es un monstruo de consumo de glucosa. Y en ese sentido, bueno, también el cerebro pesa alrededor de 1 kilo, kilo y medio, dependiendo de qué tan cabezones podamos estar. Y dentro de esa parte, bueno, pues es el órgano con el cual nosotros tenemos esta adaptación a nuestro medio ambiente. Entonces, bien, casi siempre comienzo con este tipo de situaciones porque a veces, pues bueno, ya estamos muy acostumbrados a que allá afuera se escucha mucho el término de neuro, ¿no? Neuro para esto, que neuroventas, que neuroplasticidad, que neuromarketing, en fin, ¿no? Ya muchas situaciones con este prefijo neuro que a veces lo utilizan ya más como para, pues esta parte, ¿no? De lucrar o de hacerse ver mucho más científicos en esta parte, ¿no? Muchas gracias, Daniela, bióloga marina. Órale, súper, tenemos una bióloga marina. Bueno, yo soy buzo también, entonces, qué padre, compartimos el amor por el mar. En esa situación, entonces, casi siempre comienzo dando la conceptualización de qué son las neurociencias, ¿no? En ese sentido, tener bien, bien, bien claro qué es lo que están haciendo las neurociencias hoy en día y con base en este monismo, que a final de cuentas parte de la filosofía monista, tenemos un entendimiento o tratamos de darle un entendimiento pues a la conducta humana. Entonces, bueno, ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central. Vamos a ponerlo en ese sentido. Supongamos que nosotros venimos en nuestro coche y de repente el coche se nos avería, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? Toco madera porque yo no sé nada de mecánica. Sin embargo, me voy a parar y como buen hombre voy a abrir el cofre y bueno, voy a tratar de ver qué es lo que está mal dentro del motor de mi coche. La verdad es que ni siquiera voy a saber porque no sé cómo funciona. En ese sentido, ¿qué sería más fácil? ¿Que yo resuelva esta problemática de la avería del coche o que un mecánico, que es el que sabe cómo funciona un coche, cómo funciona un motor de combustión interna, lo haga?
Bueno, en ese sentido, pues bueno, la respuesta es obvia. En efecto, el mecánico es el que le va a poner punto final o me va a dar a mí una solución o una respuesta técnica acerca de cuál es la avería de mi coche. En ese sentido, básicamente las neurociencias es lo mismo, ¿no? Las neurociencias lo que buscan en primera instancia es saber cómo funciona en primera instancia el sistema nervioso central. Obviamente dentro del sistema nervioso central pues viene el cerebro, la médula espinal y todo esto, pero bueno, vamos a aterrizar al cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Y con base en ese conocimiento vamos a tener entonces o vamos a dar soluciones técnicas a ese tipo de situaciones o de problemáticas o de patologías en esta parte, ¿no? Porque por ahí dice y patologías del sistema nervioso central. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos nosotros como neurobiólogos, como neurocientíficos, es preguntarnos en primera instancia cómo funciona el sistema en una cuestión funcional, en una cuestión normal, en un día a día, y con base en eso entonces poder dar una explicación, generar una epistemología y poder explicar cómo funciona el sistema, el cerebro. Una vez que nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, entonces, bueno, vamos a poder generar soluciones técnicas, vamos a poder dar respuestas técnicas, que es básicamente lo que hace la ciencia. Dar soluciones técnicas cuando, por ejemplo, de igual manera, cuando se avería em, nuestro refrigerador, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues el refrigerador se averió, que dices, márcale al técnico, ¿no? Entonces, el técnico te va a dar una solución técnica. La ciencia lo que hace es dar soluciones técnicas. Y en ese sentido, las neurociencias lo que hacen es dar, primeramente, un entendimiento de cómo funciona el cerebro. ¿Para qué? Para dar una respuesta técnica. Dentro de las neurociencias, nosotros estudiamos este hermoso cerebro, este hermoso órgano, a través de diferentes niveles de análisis, ¿no? Mucha gente estudia genes, hay personas que en el laboratorio estudian genes y bueno, básicamente a través de los genes lo que hacen es sintetizar proteínas y bueno, en esa parte generar funcionalidades. Y bueno, dentro de esa parte podríamos decir que los genes es el nivel de análisis pues más básico que se podría estar estudiando dentro de las neurociencias. Los genes a su vez pues bueno van a dar respuestas moleculares y de esas moléculas van a dar cuestiones o niveles de análisis celulares. Estos niveles de análisis celulares a su vez van a dar respuestas o van a dar explicaciones a órganos, que es lo que a veces se ve, por ejemplo, con la imagenología. Y al final del día, bueno, pues los siguientes niveles de análisis que se van a dar, pues van a ser los conductuales, ¿no? Básicamente eso es lo que en cierto sentido la neurociencia también quiere explicar a través de su neurociencia de la conducta o neurociencia cognitiva. Y en ese sentido lo que van a dar o lo que se va a dar a su paso es a lo que se llaman sistemas emergentes. Básicamente la neurociencia lo que quiere explicar es dónde reside o dónde radica en este sentido, la mente, ¿no? Donde reside la conciencia. A eso, dentro de las neurociencias, se le denominan sistemas emergentes. ¿Por qué es importante entonces saber esto? Porque, bueno, tenemos que saber entonces cuántos niveles de análisis vamos nosotros a trabajar o vamos nosotros a analizar y a través de esos niveles de análisis, cómo está funcionando el sistema nervioso central para que nosotros, obviamente, tengamos alguna conducta el día de mañana o realmente también dentro de esa parte nuestro sistema nervioso esté teniendo una actividad pues funcional. eh, y en el dado caso de que este sistema nervioso no esté teniendo una actividad funcional, pues bueno, darle justamente esta solución técnica, ¿no? Por ahí vi que, por ejemplo, bueno, tenemos ahí personas que están en el ámbito de por ahí vi bueno, psicólogos, evidentemente, niveles conductuales, si lo quieren aterrizar desde ese punto, biólogos que también se están preguntando probablemente cómo funciona un organismo en la parte del todo, evidentemente médicos, que probablemente, bueno, tienen ahí que ver con situaciones con sus pacientes, qué otras se les pudiese ocurrir. La parte de fisioterapia, en el punto de vista que a veces el fisioterapeuta tiene que dar una respuesta técnica a ese paciente y lo va a hacer a través de justamente el estudio, de saber cómo funciona entonces el sistema nervioso y a través de esa situación vamos a ver cómo le podemos dar una solución a un paciente que, por ejemplo, quisiese o necesitar o se necesite o necesite, perdón,
o alguna terapia, alguna fisioterapia. Básicamente el sistema nervioso central, como ustedes vieron en esta parte, el sistema nervioso central funciona a través de corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas básicamente son el resultado de intercambios iónicos. Estos intercambios iónicos son sumamente importantes y es en el punto en el cual nosotros podemos cuantificar qué tanto ese intercambio iónico está siendo funcional o disfuncional para un paciente, por ejemplo, y en ese sentido poder nosotros también cuantificarlo. Es importante cuantificar con eso porque nosotros vamos a poder entonces estar gestando soluciones técnicas. Em, Dentro de esta parte, bueno, hay diferentes tipos de cuantificaciones o de diferentes tipos de procesos por los cuales se genera esta actividad eléctrica dentro del sistema nervioso central. Principalmente es este intercambio iónico, ¿no? Iones de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, principalmente. Y estos iones lo que nos van a dar, lo que nos va a terminar dando es justamente este intercambio de gradientes que a su vez nosotros vamos a poder traducir en corriente eléctrica. Básicamente eso es lo que entonces la neurofisiología es lo que hace, ¿no? A través de esa cuantificación de corriente eléctrica dentro de un organismo, vamos a poder ver en qué estado está ese organismo o ese sistema y con base en eso nosotros vamos a poder dar algún tratamiento o vamos a poder dar un veredicto acerca de en qué condiciones está ese organismo en términos de intercambio iónico y en términos, obviamente, de información eléctrica. Entonces, bien, dentro de esa parte, en cualquier situación dentro de la ciencia, lo que nosotros requerimos son herramientas o instrumentos por los cuales nosotros vamos a poder generar esa cuantificación del estado estacionario de un sistema y con base en eso nosotros vamos a poder generar este tipo de paradigmas. Entonces, bien, veamos a la electrofisiología en primera instancia, a la electrofisiología como una herramienta que nos va a permitir abordar o ver, como aquí vemos en pantalla, poder ver el estado de ese sistema o de ese órgano, en este sentido, el cerebro, y que nosotros vamos a empezar a poder tener una herramienta en primera instancia de diagnóstico, que es algo muy importante y que esa herramienta nos va a nosotros permitir poder dar un veredicto o poder también cuantificar qué tanto qué tanto ese organismo o ese sistema puede estar modificándose a través de algunas variables que nosotros estamos implementando. ¿Cuáles podrían ser esas variables? Bueno, básicamente podrían ser esas variables un tratamiento farmacológico, ¿no? Para aterrizarlo de ese punto. O cualquier tipo de tratamiento farmacológico o cualquier tipo de terapia. Entonces nosotros vamos a requerir estos instrumentos por los cuales entonces nosotros vamos a tener ese veredicto cuantitativo y entonces determinar qué tanto efecto esta variable está teniendo sobre ese órgano o sobre ese organismo o sobre ese sistema a través de esta variable, ¿no? Entonces, bien, es importante porque, bueno, dentro del sistema nervioso central, lo vamos a hablar en términos de salud mental, vamos a hablar en términos de neurofisiología, de neurología y de todo lo que tenga que ver con un estudio del sistema nervioso central. Pues bueno, tenemos pocas herramientas por las cuales nosotros podemos abordar el estado del sistema. Uno de ellos puede ser a través de algunas psicometrías, que bueno, en clinicometría también se llevan a cabo en neurología, en psiquiatría o en diferentes ámbitos. Sin embargo, siempre es importante tener marcadores biológicos. Entonces, bueno, aquí dice, por ejemplo, la importancia de una evaluación paraclínica. Tener marcadores biológicos como signos de patología o condiciones dentro del sistema nervioso central. ¿Para qué? ¿Cuál sería entonces el objetivo de que nosotros empecemos a migrar a tener marcadores biológicos, a empezar a tener prácticas mucho más basadas en evidencia y no solamente en marcadores o en evaluaciones subjetivas, como lo puede venir a ser una psicometría o una clinicometría, que no dejan de ser importantes, sin embargo, solamente son parte de un rompecabezas, ¿no? Entonces veamos como un un diagnóstico o un algoritmo diagnóstico como un rompecabezas en el cual nosotros vamos a requerir ciertas piezas para que ese rompecabezas, en cierto sentido, pues cobre un sentido para poder generar en primera instancia a lo mejor una explicación sobre el sistema, sobre el organismo. Esa sería como la primera. En segunda instancia, poder tener un algoritmo diagnóstico y con base en eso entonces poder también gestar un algoritmo terapéutico.
y con base en eso también nosotros tener ese algoritmo terapéutico a través de situaciones cuantificables y poder medir si realmente ese algoritmo terapéutico está generando alguna variable o está generando algún cambio en el organismo, ¿no? Entonces, es sumamente importante entonces que nosotros a través de estos marcadores biológicos podamos dar o podamos tener en primera instancia un pronóstico acerca de cómo le va a ir al individuo, cómo le va a ir al organismo, al sistema o al paciente, y con base en eso también evaluar este efecto terapéutico del tratamiento que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, básicamente vamos a tomarlo como una herramienta que que nos va a servir para eso. Entonces, bueno, si quieren vamos a hacer un poquito del cerebro para que entonces entiendan y les cobre un poquito de sentido, ¿no? Vamos a tomar el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que me encanta, ¿no? En algún punto, bueno, también fui asesor médico en el ámbito de diabetes. O podemos haber tenido algo como esclerosis múltiple, que por ejemplo se ocupan mucho situaciones de imagenología para ver qué tanto hay daño en la sustancia gris. Pero bueno, vamos a tomar ¿no? El típico caso de diabetes mellitus. Había comentado que cada veces únicamente nos enfocamos a signos clínicos y a lo mejor entrevistas y situaciones subjetivas como clinicometrías. Entonces, bueno, en este caso vamos entonces a salirnos un poco del sistema nervioso central o del sistema nervioso y nos vamos a ir a una enfermedad crónica que es como muy que pasa mucho en México, vamos, ¿no? Entonces es el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Pues bueno, básicamente cuando las personas se sospecha que una persona puede llegar a debutar con diabetes mellitus, ellos presentan ciertos cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, por ahí veo psicólogos, ¿no? Que muchas veces están como muy enfocados en la cuestión de la psiquiatría, que todavía no me explico por qué, pero bueno, al final del día trabajan los psicólogos clínicos con ese tipo de situaciones o de síntomas clínicos a través del DSM y entonces nada más a veces se quedan con eso, generan un diagnóstico clínico y no van más allá, ¿no? Realmente no tienen este tipo de marcadores biológicos que realmente les pueda decir cómo está el estado estacionario del organismo, del individuo, en este caso del paciente. Entonces, bueno, retomando el punto, diabetes mellitus tipo 2, básicamente se conoce como la enfermedad de las 5 Ps. ¿Por qué de las 5 Ps? Porque, bueno, básicamente empieza el paciente a tener sintomatologías y empiezan con las Ps, ¿no? Que es polidipsia, que es mucha sed. El paciente comienza a presentar demasiada sed por la noche o por la mañana. Entonces, bueno, él empieza a tomar mucha agua y a final de cuentas es un círculo vicioso, y que ese mismo círculo se empieza a retroalimentar. O sea, estos mismos síntomas empiezan a retroalimentar los otros síntomas. Tiene también polifagia. En algún momento tienen mucha hambre estos pacientes, ¿no? Presentan como, oiga, doctor, ¿sabe qué? Tengo muchísima hambre. Tiene algo que se llama poliluria, que es orinar mucho. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, tienen prurito, que es picazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen picazón en todo su cuerpo, entonces bueno, se empiezan a rascar y también tienen pérdida de peso al inicio de la enfermedad y aumento al final. Pero bueno, si un paciente llega con un médico general, vamos a ponerlo así, o con un especialista, que en este sentido sería el especialista de las hormonas, ¿no? Un endo. Y el paciente llega con este cuadro clínico, con estos principales síntomas, el endocrinólogo probablemente va a pensar que este paciente está debutando con una diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, no se va a quedar con esta entrevista, vamos, ¿no? O mm, con estos síntomas. El médico va a pensar o va a sospechar que este paciente, en efecto, tiene probabilidades de estar debutando con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, no se va a quedar con esto. Entonces, bueno, lo va a meter obviamente a su esquema y va a decir, ok, perfecto. Es probable que usted tenga diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, yo lo que requiero es algo que se llaman marcadores biológicos. Entonces, bueno, básicamente el algoritmo diagnóstico para estos pacientes con sospecha de diabetes mellitus tipo 2 tiene que mandar principalmente al paciente al laboratorio para que el laboratorio genere una cuantificación
una cuantificación de un marcador biológico, que en este caso es glucosa o es azúcar en sangre. El azúcar en sangre preprandial va de 70 a 130 miligramos por decilitro. Y bueno, eso es, preprandial es cuando estamos en ayunas, ¿no? Nos levantamos y bueno, lo normal sería que si a nosotros nos toman una muestra de sangre, nuestra azúcar en sangre está en estos rangos. 70 a 130, estamos ok. Prandial quiere decir una vez que nosotros rompimos ese ayuno, entonces, bueno, tendría que estar en 180, en menos de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido, el azúcar en sangre va a ser un marcador biológico cuantificable para que nosotros podamos tener o podamos integrar dentro de nuestro algoritmo diagnóstico con sospecha al paciente. Por otro lado, bueno, pues también se sugiere que se haga algo que se llama hemoglobina glicosilada, que bueno, aquí sí va en porcentajes en sangre, que bueno, si el paciente tiene 5%, tiene un riesgo bajo, así está por debajo del 5%, entonces tiene un riesgo bajo. Si ese porcentaje va en incremento, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un historial principalmente que se da en la hemoglobina, que es una proteína que está en la sangre, que es un historial de todo el azúcar que nosotros hemos tenido sobre los últimos 3 meses anteriores. En este sentido, si esta glucosa, si este azúcar va en incremento, lo que quiere decir es que, que este paciente en efecto está debutando con diabetes mellitus tipo 2 y entonces el endocrinólogo o el médico pues, va a tener en este sentido un diagnóstico mucho más completo a través de marcadores biológicos. Entonces, bien, dentro de esa parte, para ver situaciones, a lo mejor vamos a ponerle en esta situación de salud mental. Bueno, lo que a veces, muchas veces hacemos es, reitero, hacemos clinicometrías o psicometrías que pues básicamente van en la escala nominal. Sin embargo, nos quedamos solamente con eso. Una de las situaciones por las cuales nosotros podemos ver en qué estadio o qué condición pudiese llegar a tener el cerebro que pudiese estar asociado a ciertas condiciones del sistema nervioso central. Vamos a hablar sintomatologías neurológicas o más bien condiciones neurológicas, condiciones neuropsiquiátricas o neuropsiquiátricas. Es algo que son los endotipos electroencefalográficos. Básicamente, el endotipo electroencefalográfico es una taxonomía por la cual nosotros vemos el estado eléctrico del sistema y nosotros tenemos entonces estados electrofisiológicos que muestran patrones persistentes de actividad eléctrica cerebral. Hay ciertos patrones por los cuales nosotros ya tenemos identificadas ciertas condiciones. Por ejemplo, hay una asimetría, aquí lo podemos ver, son asimetrías frontales o hipoactividades que se pueden dar, que están asociadas a ciertas condiciones, por ejemplo, depresión, ansiedad, hay asimetrías frontales o hipofunciones también, en el caso, por ejemplo, de niños o de personas con déficit de atención. Se sabe que, por ejemplo, este tipo de asimetrías frontales obedecen o están correlacionadas con ese tipo de condiciones. Sin embargo, nosotros no vamos a saber en qué estadio o realmente si ese cerebro está cursando por alguna fisiopatología o en este sentido se llaman circuitopatías, hasta no tener nosotros un estudio que nos aterrice ese tipo de situaciones o que nos den esa información sobre el estado basal del órgano, ¿no? Em, Evidentemente, a través de la neurofisiología, nosotros abordamos este tipo de endotipos electroencefalográficos y podemos dar entonces un algoritmo diagnóstico mucho más completo. Podemos integrarlo también a la entrevista, podemos integrarlo también a situaciones que van mucho más allá, como también clinicometrías. Y con base en eso, entonces nosotros estamos teniendo una, una práctica clínica mucho más robusta, basada en evidencia, basada en marcadores biológicos, basada en ese sentido en una neurofisiología que lo que nos va a venir a dar son estos endotipos electroencefalográficos, mapeos cerebrales, y que bueno, y que en efecto nosotros vamos a poder generar esta parte. Entonces, bien, si me permiten, déjenme aquí mostrarles, esto ya es, voy a- perdón. Esto ya es más ciencia básica, eso es algo que nosotros, bueno, que se está haciendo en ciencia básica en algunos institutos del mundo. Y bueno, básicamente
Son técnicas que tienen que ver principalmente con aprender y apagar ciertas circuiterías o circuitos neuronales que están asociados a ciertas conductas y que en este sentido nos sirven para realmente nosotros dar un apoyo acerca de cómo la neurofisiología o cómo la electrofisiología o cómo los sistemas a través de este intercambio iónico y a través de, de este intercambio eléctrico realmente sí tienen mucho más, bueno, tienen un peso en el sentido de que podemos prender y apagar circuitos hoy en día y esos circuitos están asociados a ciertas conductas. Por ejemplo, aquí el ratoncito, esto es una preparación para, bueno, para aprender y apagar ciertas áreas del hipotálamo, específicamente el hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral está implicado en conductas de ingesta y de sueño y de vigilia a través de hipocretinas y de orexinas, que bueno, básicamente son ciertos péptidos que son primos hermanos, por ahí se cambian ciertos grupos funcionales, pero en este sentido, las orexinas están asociadas a la ingesta. Perdón, las hipocretinas están asociadas a la ingesta y las orexinas están asociadas a la ingesta, perdón, y las hipocretinas al sueño y la vigilia. Entonces, bien, aquí lo que hacen es básicamente es una preparación con un ratoncito, que lo que hacen es prender y apagar esa parte. Entonces, bueno, prenden y apagan el hipotálamo lateral. Y entonces, cada vez que prendemos el hipotálamo lateral, el ratoncito va a comer, ¿no? Le va a dar la conducta de saciedad o de hambre. Entonces, apagamos el hipotálamo lateral, así como si fuera así, un switch, y entonces el ratoncito ejerce la conducta de alimento, ¿no? Digo, esto ya son preparaciones en ciencia básica, sin embargo, son preparaciones que nos dan a nosotros justamente esa parte, ¿no? De qué tanto podemos llegar a aprender hoy en día circuitos neuronales que están asociados a conductas o a condiciones. Entonces, miren, ahí otra vez vuelven a aprender el, el, el hipotálamo lateral a través de este haz de luz y el ratoncito come, ¿no? Lo apagan y el ratoncito deja de comer. A través, evidentemente, aquí ya de circuitos, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues hay una expresión de orexinas y de orexinas en este sentido. Y bueno, aquí básicamente lo que hace el ratoncito entonces es hacer lo que ya el circuito le está indicando, ¿no? De una manera directa. Y bueno, casi como estas preparaciones hay infinidad de preparaciones, ¿no? Esto es una técnica de optogenética. Entonces, bueno, ya después les explicaría cómo es la optogenética, ¿no? Básicamente se hacen transfecciones, estos ratoncitos pues ya son modificados genéticamente y son muy caros, y bueno, los mandan al laboratorio y aquí, bueno, básicamente lo que están haciendo es una investigación sobre saciedad, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, pues algo muy chistoso y que bueno, en efecto, digo, a través de la neurofisiología, nosotros podemos entonces generar una cuantificación de los estados de los sistemas y con base en eso entonces nosotros poder, reitero, ¿no? Tener esa parte. Entonces, bueno, básicamente las conclusiones es que el manejo de marcadores biológicos, quédense con eso, ¿no? Lo que yo quiero lo que yo quiero generar con este tipo de ponencias es que hoy en día realmente empecemos a tener prácticas con mucho mayor rigor científico basadas en evidencia, que no solamente nos quedemos con lo que a veces nos dan ciertos instrumentos psicométricos, clinicometrías, la propia clínica o la propia entrevista, y vayamos más allá, ¿no? Realmente tengamos esa parte, porque hoy en día ya también ya lo tenemos, tengamos esa parte de, a lo mejor si nosotros no lo sabemos, empezar a trabajar de una manera mucho más multidisciplinaria con neurofisiólogos, poder mandar a hacer algún mapeo cerebral para que realmente ese mapeo cerebral a nosotros nos esté dando la pauta para entonces ahora sí gestar un diagnóstico clínico, un diagnóstico, y con base en eso, entonces, bueno, también tener la certeza de que nosotros vamos a tener un algoritmo terapéutico, vamos a tener una terapia mucho más aterrizada y cuantificable, ya sea a través de neuromodulación, ya sea a través de farmacología, que bueno, que a final de cuentas también va para allá, ¿no? Básicamente lo que les mostraba en el ratoncito es un tipo de neuromodulación que ya va mucho más enfocada en este sentido a, bueno,
áreas subcorticales, la neuromodulación se queda en la corteza, pero bueno, que al final del día esto nos da la pauta a que realmente hoy en día sí podemos ya tener mucho mayor inferencia en este sistema que es el cerebro, que además, bueno, también es un sistema súper moldeable, que realmente también para trabajar nos da muchas ventajas, la neuroplasticidad nos da muchas ventajas y bueno, por ahí las personas que hacen todo lo que tiene que ver con rehabilitación, no me dejarán mentir. Entonces, bueno, al final del día es eso, ¿no? Poder tener o poder ir por más herramientas que nos den estas pautas, que nos den este rigor científico y que nos den esta medicina o esta terapéutica basada en evidencia, ¿no? En marcadores biológicos. Entonces, bueno, sería todo de mi parte. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Veo que sí. Si quieren, a ver, si quieren le pongo stop share y ya para tener a todos aquí. Y si quieren abrir su cámara, son bienvenidos. ¿Les parece? Dice JY, no sé qué sea JY, ha de ser. Hola, buenas noches. Ay, Y disculpe, es dice. Jerry Lleverino. Ah, ¿cómo estás, Jerry? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por compartirnos su charla muy interesante, doctor. Yo tengo una pregunta. Yo soy psicólogo y a mí me interesa mucho el poder tener marcadores biológicos para cuando yo estoy aplicando la terapia, no en un laboratorio, sino en el consultorio que pues es como más apegado a lo real, ¿verdad? Cuando la persona llega en Claro. crisis. Entonces, ¿cómo podría hacerle? O sea, a mí se me ha ocurrido comprar un monitor de signos vitales, a lo mejor un electroencefalógrafo, aunque pues no son baratos, pero, o sea, ¿esto podría funcionar o qué se le ocurre a usted que podría ser más fidedigno para este tipo de casos? Claro, y más práctico, ¿no? Bueno, en este sentido, no sé qué tipo de paciente veas, esa es la pregunta, ¿no? Pues es paciente, pues digamos, normal. Yo doy terapia emocional y eso es lo interesante, que como está ligado a lo emocional, pues yo puedo ver los cambios en la conducta, en la expresión facial, en el discurso, pero por eso mismo sería más interesante poderlo aterrizar con marcadores biológicos para que tuviera, pues como sí, como que sea más, más cuantificable y medible, porque también ahí está mi percepción. Ok, bueno, aquí la pregunta sería, ¿por qué cuál sería el objetivo, por ejemplo, viendo el tipo de paciente que tienes, ok, cuantificar una cuestión de emociones, ¿no? En efecto, las emociones van a generar conductas galvánicas y que esas conductas galvánicas pueden ser cuantificables, es algo muy cierto, ¿no? Entonces, más allá, como en una cuestión a lo mejor de una condición, supongamos una depresión. En la depresión lo que tú puedes utilizar es mapeos cerebrales, electroencefalografía cuantitativa que te van a dar un mapeo cerebral. Si quieres acá te comparto y que con base en eso, ese mapeo cerebral lo que te va a decir es que si realmente hay alguna circuitopatía, vamos a decirlo así, que es una circuitopatía, y que realmente con base en eso, entonces, casi siempre, por ejemplo, la depresión se aloja, bueno, más, no casi siempre, la depresión se aloja en corteza dorsolateral izquierda. Aquí eso es lo que nosotros estimulamos con neuromodulación. Entonces, básicamente esta corteza, esa es la que se encuentra, vamos a decirlo así, apagada, ¿no? Que no me encanta la palabra, tiene una hipofunción. Entonces, más bien tiene una hipofunción, principalmente tiene actividad más beta que alfa, y esa hipofunción lo que va a dar o a lo que se correlaciona es a ciertas sintomatologías depresivas. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente aquí estimular y con base en eso, bueno, empezar a llevar al paciente a esa parte. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la cuestión de la depresión no es solamente una cuestión de un marcador biológico, ¿no? Va mucho más allá. De hecho, la depresión se asocia hoy en día a situaciones contextuales, no tanto incluso ni farmacológicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que seguramente tú ya trabajas? Pues bueno, haces tu análisis funcional de la conducta. Supongo que si estás trabajando cuestiones emocionales, pues tienes que ver también cuáles son los reactores que están llevando al paciente a cierta disfunción emocional
con base en eso, entonces, bueno, tú también vas viendo el discurso y toda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues ya también estás integrando mucho más allá esa parte, ¿no? Estás teniendo una práctica, una praxis mucho más integral en este sentido con este paciente y también en esta parte, bueno, tú estás teniendo la certeza. Digo, que está mal que yo le diga, ¿no? Que yo lo diga, ¿no? Pero al final del día es eso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la depresión, ya la teoría monoaminérgica que tiene que ver con toda esta situación de usar monoaminérgicos, todo lo que tiene que ver con antidepresivos monoaminérgicos, duloxetina, sertralina, todo eso, pues bueno, es un volado, ¿no? Entonces, al final del día, lo que ya los datos dicen es que tienes que trabajar mucho en el contexto con ese paciente, ¿no? Por ejemplo, la terapia de activación conductual, se sabe que es una terapia que tiene mucho valor terapéutico con estos pacientes y que a lo mejor tú podrías empezar a cuantificar a través de metodologías pues neurofisiológicas, si lo quieres ver así, electroencefalográficas cuantitativas y mapeos cerebrales que a ti te puedan llegar también a dar el estado del sistema, ¿no? Del sistema, en este sentido, del cerebro del paciente, ¿no? Para decirlo así, del paciente. Muchas gracias. No, ¿de qué? No sé si tengan otra pregunta por ahí. Aunque somos psicólogos, tomamos en cuenta primero la parte clínica para detectar si hay algún desequilibrio biológico. Sí, bueno, pues es lo que tienes, ¿no? Como psicólogo, pues al final del día, cuando llegan a terapia, pues es lo primero que ves, ¿no? Justamente esa parte, y bueno, ya si sospechas algo, pues bueno, trabajas de manera multidisciplinaria para ver si en efecto ese paciente tiene esa parte, ¿no? Kerime Suro. Hola, Kerime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Bueno, algo tal vez un poco diferente. Yo soy estudiante de neuropsicología clínica en cum laude y actualmente mi hijo padece esquizofrenia. Estamos llevando una terapia con la doctora María Fernanda Castillo y lo que estamos haciendo estamos prácticamente empezando es llevar un control de conductas diarias con la terapia que está recibiendo, pero estamos tomando también en cuenta los factores de temperatura, de presión barométrica, ok, cuando menos yo como mamá del paciente he detectado que los cambios repentinos de presión barométrica generan los estados de agresividad independientemente de la aplicación del medicamento. En ocasiones, vaya la misma dosis, cuando se generan, esto lo hemos detectado precisamente a través de esas mediciones, no lo consideraría a lo mejor como eh, que será como un bioreactor o un elemento biométrico, pero sí afecta el ambiente exterior, tanto la temperatura como la presión barométrica, y coinciden los cambios repentinos de 1010 a 1014 milibares a 1016 milibares durante el mismo día, el efecto pues como si no hubiera tomado medicamento, ¿verdad? Entonces hemos empezado prácticamente hace, ¿qué será? Hace como 2 meses, mes y medio, 2 meses, y estamos llevando eso por lo que comentaba el compañero JY, de que él, qué tipo de aparatos a lo mejor implementaría. Hay muchas cosas que ambientalmente cree, bueno, cuando menos en el aspecto de la esquizofrenia, él es altamente resistente a los medicamentos, ha resultado así. Y esto nos ha funcionado mucho para poder saber que no es la cantidad de medicamentos, sino que es la condición externa a veces la que está afectando al paciente específicamente. Claro, Kerime, ¿está tomando paliperidona o qué tipo de tratamiento farmacológico tiene actualmente tu hijo? Bueno, normalmente, ahorita él está tomando clozapina. La dosis estándar pues son 100 miligramos diarios. Él está tomando 700 miligramos diarios
Él ha sido un caso de estudio aquí en la clínica del estado. Inclusive, pues cuando ha estado internado, los doctores se han dado cuenta que a pesar de estar tomando los medicamentos en su momento, a su hora, en sus dosis, él sigue teniendo esas crisis. Entonces, a raíz de esto, precisamente he consultado con un médico externo, una doctora que también nos está ayudando con terapias externas, y precisamente por eso empezamos a tratar de identificar, bueno, si está presentando a veces buena conducta con la clozapina. Ay, y bueno, en la noche toma además alprazolam de 2 miligramos. En ocasiones pasan hasta 3 días sin que tenga sueño, este, a pesar del medicamento, y en otras ocasiones ni siquiera se alcanza a tomar el medicamento cuando ya está dormido. Entonces, precisamente atendiendo a esas condiciones externas, hemos aparentemente empezado a detectar que eso es algo que le influye a él, cuando menos, como paciente en la ingesta de sus medicamentos. Yo no estoy sugiriendo que tal vez estos factores le afecten a todo el mundo, pero en el caso de la esquizofrenia, que presentó mi hijo con todos los espectros para su mala suerte, y aparte resistencia a los medicamentos, nos ha servido mucho medir las condiciones de cambio meteorológico en el día a día, y literalmente en los picos donde se empiezan a presentar los cambios vaya, de ánimo y de agresividad. En ese momento se mide, ¿ok? Se busca en la medida de la presión barométrica, la temperatura de ese momento, y hasta ahorita no hemos incluido el factor de la humedad exterior, porque ese sería a lo mejor un factor que no podemos controlar, que la humedad exterior sea la misma que haya al interior de donde se encuentre en ese momento, ¿verdad? Claro, a lo mejor un cambio brusco, ¿no? En esa parte. ¿Has evaluado la parte a lo mejor de lugar de am, terapias orales, algún inyectable? Por ahí, bueno, te lo sugiero, lo podrías leer, te han tenido, bueno, tienen mucho mayor efecto terapéutico, es mucho más fácil también para el paciente llevarlo, la parte también de la polifarmacia y todo eso, digo, a final de cuentas es una terapia, o más bien es una alternativa mucho más práctica, y que también al día de hoy, bueno, tiene muchos mejores resultados que los tratamientos de segunda generación. Entonces, bueno, eso te lo dejo ahí, en la mesa, ¿no? Este, por ahí ya hay mucha información sobre inyectables para, principal, pues, para paliperidona, ¿no? Justamente para estas condiciones. Muchas gracias, doctor. Algún tiempo él estuvo tomando su clopentixol, pero obviamente, bueno, el suclopentixol inyectado en primera instancia no es tan sencillo de conseguir. En segundo, pues en lo que a otros pacientes les hace efecto en 15 minutos, en media hora, a él le tomaba hasta 3 horas en hacer efecto, este, y por eso se dejó de utilizar, pero sí lo voy a comentar con sus médicos, ¿verdad? Que lo han atendido, para que también lo evalúen. Obviamente yo como mamá, aparte, no me involucro mucho. Segundo, apenas estoy en mis inicios con esto, y fue a raíz de la condición de mi hijo que me empecé a involucrar en esto de pues sí, el área eh, del área clínica, ¿verdad? Pero sí lo voy a comentar con los médicos para que ellos, que tienen el conocimiento, ¿verdad? Lo puedan evaluar, porque sí es, independientemente, cada 2 meses hay que estar haciendo, como todos los colegas también me imagino saben, pues los exámenes de las biometrías para ver los niveles de afectación que está dejando en el hígado, en los riñones, en todos lados. Eso Claro. sin considerar que la mucosa gástrica en ocasiones, híjole, pues eso sí es irreemplazable, ¿verdad?
y sí llega a haber otros episodios de los efectos colaterales, ¿verdad? Que causa tanto medicamento, volvemos a lo mismo, lo normal son 100. Él toma 700 y se ha llegado a ver la posibilidad de llegar inclusive hasta 1200 diarios, que pues no me opongo, pero sí definitivamente otra alternativa que pudiera generar menos nocividad alrededor de los otros órganos, sí lo voy a comentar. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué, Kerime? A tus órdenes para servirte. Y bueno, pues esperemos todo marche perfecto con el nene. Eh, Gracias. no, hombre, ¿de qué? Dice aquí, se puede medir niveles de cortisol. Bueno, justamente factores inflamatorios, todo el sistema nervioso central cuando cursa por alguna patología, por ejemplo, ahorita lo que Kerry me dice, incluso depresión, ansiedad, esquizofrenia, autismo, cualquier tipo de condición dentro del sistema nervioso central, incluso neurológica, bueno, más a mi favor, a lo mejor una esclerosis múltiple, todo eso, todas esas condiciones cursan por factores de inflamación. En este sentido, podemos medir interleucinas, o sea, que son laboratorios que no es forzosamente ser un médico como para mandarlos a pedir. Incluso, bueno, ustedes también se pueden formar en esa parte y empiezan a tener este tipo de marcadores biológicos y se empieza también a involucrar con este tipo de marcadores biológicos y se dan cuenta cómo en efecto sí tiene esta parte, ¿no? El cortisol, bueno, el cortisol también es sumamente importante, también se puede medir, hay medidas salivales, por lo general se mide por la mañana para realmente también tener una muestra o una cuantificación em, pues buena, ¿no? En este sentido. Y bueno, ahí, bueno, sería, ok, tengo el cortisol alto, ¿y qué voy a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, no solamente es como pedirla, tenerla, sino realmente entonces, ¿qué me está diciendo, qué me está indicando el cortisol? Por ahí a veces yo me enojo con la gente, ¿no? Que, ay, es que estoy súper estresado, ay, es que el estrés, y el estrés, y el estrés, y la gente ya, o sea, lo mete a su sistema de creencia y a su dialecto y a su discurso, ¿no? El estrés es sumamente importante para el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si nosotros no mantenemos bajos niveles de cortisol, se generan procesos neurobiológicos como excitotoxicidad, evidentemente, pues la comunicación no deja de ser la misma y bueno, es un factor de riesgo muy importante para muchas condiciones. Entonces, bueno, pues sí, el cortisol es un marcador biológico que ustedes pueden cuantificar en su práctica. Y bueno, o sea, retomando como el punto de esta parte, ¿no? Por ahí, pues bueno, hay diferentes tipos de profesionales, ¿no? Hay biólogos y otro tipo de profesionales. Tenemos una bióloga, Marina, por ahí ya la vi. Entonces, pero sí, bueno, el cortisol puede tomarse como un factor biológico, un marcador biológico para justamente tener una práctica clínica. ¿Alguien más? No sé si tengan alguna otra pregunta. Me parece que por ahí te tenía que darle la palabra. Me habían comentado que al final venía, claro. Ok, perfecto. Adelante, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación de estar en esta masterclass, en esta ponencia del doctor Ortega sobre este tema tan interesante. Bueno, el Instituto Cum Laude, como bien pudieron por ahí identificar en la invitación, perdón, formamos parte de una red educativa, la Red Internacional de Leos Educativos, que el día de hoy está llevando hasta ustedes estas ponencias, estas masterclass totalmente gratuitas. Y bueno, con el objetivo de poder compartir todo este conocimiento que se están creando en los distintos institutos que forman o conforman la red. A partir de esto, también el Instituto Cum Laude queremos extender una cordial invitación para todos los presentes a que puedan conocer la información y los detalles de nuestro diplomado en neurofisiología y electrofisiología clínica, que está muy pronto ya en iniciar. Para todas las personas que estén interesadas en conocer, bueno, esto, aquí con el doctor Ortega solo vimos una pequeña parte de todo lo que podemos llegar a conocer y explorar dentro de este diplomado. Entonces, dejamos la invitación abierta a que soliciten la información, conozcan el plan de estudios, conozcan quiénes son los docentes, además del doctor Ortega que va a estar con nosotros en alguno de los módulos, también conozcan
¿Qué otros especialistas estarán con nosotros en este programa? Este programa está diseñado para que podamos concluir, bueno, conocer más acerca de la neurofisiología y electrofisiología clínica. Por ahí recibieron una invitación a través de un grupo o a través de un asesor en un chat personal, entonces pueden escribir ahí que les interesa la información. El día de hoy, por este evento que es organizado por la Red Internacional de Leos Educativos sobre el regreso a clases, el Back to School, estamos brindando una oferta especial para que puedan ustedes continuar sobre este eje de la neurofisiología y puedan integrarse a este próximo grupo inicial. Para nuestros alumnos, ya hay aquí algunos alumnos del diplomado que están esperando para iniciar ya este diplomado en estos próximos días. Queremos comentarles que pueden escribir a su asesor para que puedan recibir su constancia de participación. Ojo, los alumnos del diplomado en neurofisiología que ya están dentro del grupo, ¿sí? Para que puedan recibir su constancia de participación de este primer adelanto que tenemos del diplomado. Sin más por el momento, queremos dejar abierto nuevamente el micrófono, dejar abierto el chat para las personas que aún tengan alguna duda, podamos aprovechar estos últimos minutos que tenemos con el doctor Ortega y poder resolver la sesión. Doctor Ortega, le cedo la palabra. Preguntas sobre costos, duración del diplomado y todo lo demás a través del chat donde les llegó la invitación o pueden, o en el grupo donde les enviaron en el link, ahí pueden colocar la palabra me interesa la información, yo quiero la beca o algo relacionado para que les hagan llegar la información. A través de este medio, estamos prontos a cerrar la sesión, entonces vamos a aprovechar los últimos minutos para que el doctor Ortega pueda resolver nuestras dudas al respecto del tema que abordamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Fabio Caballero. Gracias, Fabio. Qué lindo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Por ahí tenemos un poquito de tiempo todavía. Ay, ok, adelante. Ah, no. Ok, me parece que no. Ok, doctor, si ya no hay ninguna duda, entonces, bueno, por ahí hay una preguntita en el chat. Se puede usar como prueba pericial. Bueno, la idea es que justo se empiecen. La verdad es que no te sabría decir si se puede usar como prueba pericial porque no estoy muy involucrado en el ámbito jurídico. Sin embargo, creo que por lo que he visto que utilizan como pruebas, se debería de empezar a utilizar algo con mucho mayor rigor científico. Ok, me parece que ya son todas las preguntas. Ujú. Ok, muchas gracias a todos nuevamente por su participación y por estar con nosotros en esta sesión. Muchas gracias, doctor, por siempre estar dispuesto a participar con el Instituto Cum Laude y colaborar con nosotros. Siempre agradecemos que nos comparta sus conocimientos y, como siempre, una excelente participación. Bien, para cerrar únicamente, para quienes puedan encender su cámara, vamos a tomar una captura de evidencia de esta sesión. Y bueno, mientras van encendiendo su cámara, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Cum Laude. Vayan a seguirnos para que se enteren de nuestros programas, de nuestros eventos. Por ahí, para los que estén cerca de Chiapas, estamos por tener nuestro Congreso de Neuroeducación. Va a ser en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que es un pueblo mágico. Entonces puedan conocer también estos detalles de todo lo que está realizando la Red Internacional de Leos Educativos. Muy bien, creo que ya vamos a ir tomando la captura. Les damos unos segundos más para que puedan encender sus camaritas y bueno, también puedan ir dejando sus comentarios finales acerca de lo que les pareció la participación del doctor Ortega. Muy bien, voy a hacer el conteo a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego.